El radar capta lo que pasa y lo que viene. El radar capta lo que pasa y lo que viene. Dirige Darío Fernando Patiño. Buenas noches, los acompaño hoy porque Jorge Alfredo Vargas está disfrutando del receso escolar. Un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia, que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con el ministro del Interior hablando sobre seguridad ciudadana, los fallos del procurador y las chuzadas del DAS. Y con el verdadero cerebro técnico de la operación de rescate de los 33 mineros chilenos que empieza mañana. Se enciende el radar. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, habla con Felipe Zuleta sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y confía en que la Ley de Víctimas tiene el respaldo de todos los partidos. Dice que el DAS le entregó todo el expediente que le tenía en el pasado gobierno y explica por qué no se cambia la terna para nuevo fiscal. Andrés Ugarteche. El radar capta lo que pasa Y lo que viene. El radar capta lo que pasa y lo que viene. Dirige Darío Fernando Patiño. Buenas noches, los acompaño hoy porque Jorge Alfredo Vargas está disfrutando del receso escolar. Un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia, que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con el ministro del Interior hablando sobre seguridad ciudadana, los fallos del procurador y las chuzadas del DAS. Y con el verdadero cerebro técnico de la operación de rescate de los 33 mineros chilenos que empieza mañana. Se enciende el radar. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, habla con Felipe Zuleta sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y confía en que la Ley de Víctimas tiene el respaldo de todos los partidos. Dice que el DAS le entregó todo el expediente que le tenía en el pasado gobierno y explica por qué no se cambia la terna para nuevo fiscal. Andrés Ugarteche no es uno de los ministros chilenos que se han hecho tan populares con el drama de los mineros atrapados, pero es el cerebro técnico del rescate. Él le cuenta a Margarita Rojas cómo ha sido el proceso desde el momento del accidente y cómo será la operación de rescate. El radar ya está encendido. El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, tiene prácticamente cada semana un proyecto de ley para presentar, para defender y para discutir. El más reciente es el de seguridad ciudadana. Pero antes de ese vinieron el de víctimas y el de restitución de tierras y muchos otros más. Felipe Zuleta lo consultó para hablar del tema de la criminalidad en las ciudades, pero dada la coyuntura,
pasaron a temas como el de las recientes destituciones ordenadas por el procurador contra el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, y varios exdirectivos del DAS. Contó incluso Vargas Lleras que el director del DAS le regaló todo el expediente que ese departamento armó contra él y que el gobierno no presentará una nueva terna para fiscal si no está seguro de que la Corte sí elige sobre ella. Felipe Zuleta entra al radar. Bueno, ¿en qué consiste la política de seguridad ciudadana del presidente Santos? Los indicadores de criminalidad en las principales ciudades están desbordados. Y esta estrategia apunta a contener a estas nuevas organizaciones criminales y a la delincuencia común. En Cali, en Medellín, particularmente en Cartagena, en Pereira, en Cúcuta, donde está desbordada la delincuencia. Dijo el presidente que iban a meter 20.000 hombres nuevos. Pero yo le explico a los televidentes. La Policía Nacional en los últimos años fue asumiendo muchas funciones que no le eran propias. Participa en la lucha contra insurgente en el área rural a través del programa de Carabineros, asumió la vigilancia en las carreteras, la protección a dignatarios, cada vez fortalece más la lucha contra las drogas. Y eso implica que el pie de fuerza de su principal misión, que es el ciudadano, se ha visto reducido. Pero más allá de la parte operativa, con un incremento en el pie de fuerza, mejores comunicaciones, también se requiere actualizar la legislación en aspectos de procedimiento penal, penales. Radicamos el Código de Policía, que lleva 40 años sin actualizarse. Ahora lo llaman Código de Convivencia, y la Ley de Pequeñas Causas, que es de pequeños hurtos, de pequeños delitos. Adicionalmente, el esfuerzo se va a concentrar en articular esta política con alcaldes y gobernadores, con los mandatarios locales de manera muy estrecha. Pero ¿qué tan práctico es eso cuando, por ejemplo, la policía es nacional y no depende, por ejemplo, del alcalde? No, por eso el tercer componente es una articulación muy estrecha. Lograr que el alcalde tenga... Con los gobernadores y alcaldes. Previa a la presentación de la política tuvimos oportunidad de reunirnos con ellos. Todas sus sugerencias fueron incorporadas. Los alcaldes tienen preocupaciones sobre aspectos que dependen de instancias nacionales, y no solo en las relaciones con la policía, sino con la Fiscalía General de la Nación. Hay que articular al Consejo Superior, a la Fiscalía, a la Policía, son varias instancias. El próximo Consejo de Política Criminal será con gobernadores, alcaldes y con todas estas instancias. ¿Por qué se está hablando, y se lo pregunto porque hay inquietud en algunos sectores, de que viene una norma que se llama instigación al terrorismo? No existe. En los proyectos originales que se prepararon hace algún tiempo existía la idea, pero en el Consejo de Política Criminal que tuvo lugar hace 2 semanas se desechó de plano presentar esa norma. ¿Qué hacer con el menor delincuente? Y lo digo porque, por ejemplo, en Bogotá ha habido más de 200 o 200 y pico casos de asesinatos, por ejemplo, por robarles el celular, y quienes lo cometen son menores. Es increíble las proporciones que ha cobrado la delincuencia juvenil. Usted encuentra en Medellín muchachos de 15 años que son sicarios profesionales, que cometen 2 y 3 homicidios semanalmente. El Consejo de Política Criminal discutió también este tema. Vamos a presentarle al Congreso una fórmula que parece razonable. Y es que cuando un menor sea sorprendido cometiendo graves delitos, naturalmente no se trata del hurto menor, sino de asesinatos, desapariciones, etcétera, se le practique un examen que debe estar orientado por medicina legal, para determinar realmente frente a qué sujeto estamos. Si sigue siendo un niño, un adolescente, continuará recibiendo un tratamiento especial. Pero si se trata ya de un criminal profesional, la idea es que sea juzgado. Como adulto. Como adulto, y se le impongan penas severas, las que están contempladas en el Código para los mayores de 18 años. Hay una ausencia ahí del Instituto de Bienestar Familiar, ¿no? Bueno, la política que presentó el presidente también tiene un componente preventivo que va a implicar grandes esfuerzos para el Instituto Colombiano de Bienestar, para Coldeportes, también tiene una parte preventiva. Bueno, cambiemos de tercio. El procurador destituyó a altos exfuncionarios del gobierno del presidente Uribe. ¿Usted qué opinión le merece eso? Pues no, ¿Cómo mira usted esa providencia? No la ha leído, por supuesto, no la he leído, pero yo me impuse el único criterio que puede tener un ministro del Interior, y es el de no calificar las providencias judiciales, ni
las que emite el procurador, ni mucho menos ningún juez de la República, y es una regla de conducta que no voy a violar. Por eso tampoco me pregunte por la de Piedad Córdoba, ni mucho menos por las decisiones de la justicia. Pero como colombiano... A mí me enseñaron en la escuela de Derecho que las providencias... No se discuten. Se ejecutan, no se discuten, no se pero está muy diplomático, pero no lo... pero no me corresponde calificar. No para que la califique la decisión. Te voy a decir sino algo para no pasar como colombiano es decir, ¿lo sorprendió? Miren, lo único cierto, yo hace muchos meses señalé, y se lo digo yo que fui víctima también de las chuzadas. Ajá. Hace pocos días me visitó el actual director del DAS para tratarme algunos temas que tenían que ver con el IMPEC y con la Dirección de Estupefacientes de Investigaciones que adelantaba el DAS. Y como regalo de esa visita me dejó mi carpeta, Ajá. la que reposaba en el DAS, Ajá. con el expediente que sobre mí existía en el DAS. Un regalo muy agradable recibir, ¿no? Prueba fehaciente de que en efecto, no solo en mi caso, sino el de muchas otras personas, esas interceptaciones y seguimientos de manera legal existieron. Yo lo único que he señalado es que quienes cometieron esos delitos deben someterse a penas ejemplares, para que en algún momento en este país, y esperamos sea ahora, nadie quede con la tentación de volver a incurrir en la comisión de esos delitos. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle y es la siguiente. En un momento dado, los colombianos tuvimos la sensación, por lo que le oímos a usted en sus primeras declaraciones, digamos, frente al tema de la terna, que ustedes harían el gesto que fuere necesario y que esperaban que la Corte les dijera qué querían ustedes hacer. Sin embargo, hace algo más de 10 días, la sensación fue que el gobierno reculó en cabeza del propio presidente de la República y volvió y dijo, por favor, escojan de lo que hay. ¿Qué pasó ahí? ¿O fue que no entendimos? ¿O el gobierno en un momento dado pensó que...? No, yo creo que el presidente no ha cambiado de posición. La frase que les expresó en la visita a la Corte es, creemos necesario tener fiscal en propiedad. No porque el actual sea malo. No, porque lo malo por ser es la interinidad. Lo malo es que una persona en esa situación no puede planear cuál ha de ser el cubrimiento y las metas y los propósitos a largo plazo. Elijan de la terna, pero si por algunas circunstancias no lo van a hacer, sugiéranos qué camino deberíamos seguir. La frase más textual sea, nos allanamos a la voluntad de la Corte Suprema de Justicia. Y esa frase la hemos repetido una y otra vez. Si van a proceder a elegir de la terna, el gobierno no encuentra inconveniente, pero si no lo van a hacer, encuentren un camino. Esta semana escuché nuevamente que el presidente de la Corte Suprema ha propuesto que se simplifique el reglamento para que con cualquier mayoría se proceda a elegir el próximo jueves. De no ocurrir eso, me temo mucho que la interinidad puede prolongarse por muchos meses. Y el gobierno se presto a acatar la voluntad de la Corte. Pero si eso es así, ¿por qué no promover la renuncia desde el gobierno de los ternados? Que sería, digamos, la manera de salir del lío. La impresión que tiene el gobierno es que no van a renunciar ninguno de ellos. Pero adicionalmente me preguntará usted por qué no envían una nueva terna. Si tuviéramos la certeza de que se procedería a elegir de esa nueva terna, sería una opción a contemplar. Pero puede terminar ocurriendo que el gobierno remita una nueva terna y la polarización que hoy subsiste, en vez de superarse, se agrave. Y quedaríamos en el peor de los mundos. No se elige de la terna anterior, tampoco de la nueva. Esperemos unos días a ver si finalmente este impasse se puede superar. Por último, ministro, ¿usted sí cree que el uribismo que se opuso, el gobierno de Uribe, que está representado en el uribismo, que se opuso tanto a la ley de reparación de víctimas, aduciendo razones presupuestales en su momento, los van a apoyar en ese proyecto que es fundamental para el país? Ese debate se ha superado bastante. Recuerdo que el doctor Oscar Iván Zuluaga tasaba en 80 billones de pesos los gastos en que incurriría el Estado. Hoy la cifra es bien distinta. Y se habla de 40 billones de pesos, pero eso involucra el componente tierras, que naturalmente no representará una erogación para el Estado. Nosotros sabemos que es un gasto enorme,
pero no se ejecutará en un año o en dos. Pero ya superado el debate al interior del Ministerio de Hacienda, superado el debate sobre la responsabilidad de agentes del Estado, el proyecto fue llevado personalmente por el presidente. Que no tiene Estuvimos antecedentes. acompañados de todos los partidos políticos. Es una oportunidad para relanzar la política de derechos humanos a nivel internacional y a nivel interno. El proyecto ha sido del mejor recibo en la comunidad internacional y, por supuesto, aquí también. Nadie comprendería que se revivan viejos debates de la anterior campaña, banderas que enarbolaron los partidos hoy superadas para evitar el trámite de esta importante ley que va a beneficiar a 3.500.000 colombianos. Escalonadamente, pero el interés radica más que en los recursos que se van a invertir en el rediseño de la política del Estado frente a tema tan importante, y ese proyecto, como el de la restitución de tierras, el gobierno quiere priorizarlos para que se conviertan en ley en este semestre. Está su carrera ahí por medio, ¿no? La mía Sí, si la saca al estadio. es la meta más ambiciosa que se ha fijado el presidente Santos en aspectos sociales. Vea, en lo que a mi ministerio respecta, en el primer Consejo Nacional de Estupefacientes dimos orden ya de trasladar las primeras 100.000 hectáreas al INCODER. Se tomó la decisión de no volver a vender una sola hectárea en Colombia. Y aspiramos en los próximos 6 meses darle traslado de 350.000 hectáreas adicionales. Si durante el primer año y medio de gobierno se pudiera restituir tierras en 450.000 hectáreas, estaríamos dando un paso formidable. Eso es más de lo que se ha hecho en toda la última década. Pues, ministro, el tiempo, como dicen, es corto. El tiempo muchas se gracias, agota, hay muchos temas de interés. pero seguiremos muchas hablando gracias. porque usted tiene unos retos y obviamente pues seguiremos hablando en lo sucesivo y muchas gracias. Por supuesto que sí, Felipe. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, señor. Dentro de unos minutos, el radar regresa desde el desierto de Atacama con los detalles del esperado y emocionante rescate de los mineros chilenos. Ya volvemos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Mañana a esta hora sabremos ya si la operación de rescate de los 33 mineros atrapados desde hace 67 días a 700 metros de profundidad en el desierto de Atacama en Chile es un éxito. Si los cronogramas se cumplen, a las 11 de la noche hora colombiana habrá salido el primero de los trabajadores a la superficie. Y en medio de la euforia o de las responsabilidades no se sabrá exactamente quién ha sido el cerebro de esta acción sin precedentes en la historia de la ingeniería y de los rescates. Pues aquí lo tenemos, hablando con Margarita Rojas en el campamento La Esperanza. Es Andrés Ugarret, el jefe de perforaciones. Él cuenta cómo ha sido el proceso desde el primer contacto con los sobrevivientes hasta la llegada de la máquina al punto clave el sábado anterior. Y hay dos cosas que llaman la atención en este diálogo. Ugarret no conocía la montaña que perforó con tanto éxito. Y a pesar de toda la tecnología y todo el recurso humano utilizado, él dice que aquí tuvo que haber una ayuda superior. Señor Andrés Ugarret, muchísimas gracias por estar en el radar del canal Caracol. En una operación tan compleja como esta, que no tiene antecedentes y que además no tiene protocolos de manejo, ¿cómo se decide cómo actuar? ¿Cómo se toman las decisiones? Bueno, el conocimiento primario, ¿cierto?, de qué se trataba esta mina, ¿ya? El primer día que llego acá no tengo claridad, nunca había estado acá en esta mina, y en 2 días prácticamente tuve que hacer un diagnóstico completo de qué es lo que estaba sucediendo. Eso con información técnica que nos proporcionaron personas que trabajaban acá y también de los trabajadores que estuvieron muy cerca del momento del derrumbe. A través de ellos pude hacerme un diagnóstico y generar una estrategia para poder avanzar hacia el contacto de los mineros que están atrapados. Ustedes están a punto de alcanzar una hazaña en términos de supervivencia, pero también en términos de ingeniería de minas. ¿Por qué es tan importante lo que han logrado hasta el momento? Bueno, porque la profundidad es un desafío, ¿eh? Las minas en general se explotan
en los niveles superiores, 300, 400 metros, hasta 500, pero ya de 500 hacia arriba es una hazaña, ¿cierto?, en términos de poder alcanzar un punto en un espacio muy reducido. Eso a través del tiempo hemos podido mejorar la precisión, la mejora de información, la tecnología de la información que nos ha ido permitiendo, ¿cierto?, poder determinar y direccionar tiros que probablemente antes eran muy difíciles de alcanzar. También fue una hazaña en sí misma, un hecho casi milagroso que ustedes hubieran podido llegar con ese primer sondaje, que los mineros lo hubieran visto, lo hubieran encontrado y hubieran hecho subir ese papelito ya famoso de estamos bien en el refugio Los 33. Bueno, la verdad es que algo de esto también hay una ayuda de algún lado. La verdad es que siempre teníamos la fe de que algo nos iba a ayudar, ¿cierto?, en poder direccionar esos pozos hacia personas que probablemente estaban vivas. Y con la convicción también del equipo de que lo podíamos lograr. Yo, combinado ambos aspectos, nos dio un buen resultado. Ya estamos a punto de iniciar la fase del rescate. ¿A esta altura del proceso ya pasó lo más peligroso o es el rescate también un riesgo alto? Si usted tiene que comparar los dos procesos, ¿cómo está la balanza? Bueno, sin duda que la primera etapa fue la más complicada. Tenía muchos riesgos. En principio nosotros entramos a la mina incluso, después teníamos el riesgo de no alcanzarlo y el tiempo. Siempre fue un factor determinante en la primera etapa. Ya con la segunda y sabiendo y teniendo contacto con los mineros, bueno, nos abocamos a desarrollar una estrategia de ingeniería que nos permitiera alcanzar en el menor tiempo posible y con los mínimos riesgos. Y ahora, bueno, estamos ya en la etapa final, yo diría que bastante más tranquilos, pero siempre pensando en que algo puede pasar. Nosotros siempre hemos manejado como estrategia el definir planes A, B y C, y nunca estamos tranquilos en que todo va a salir a la perfección. Los imprevistos pues son imprevistos, pero ¿cuál es el riesgo más grave que ustedes calculan en el hecho de tener que suspender la cápsula como lo van a hacer? ¿Qué es lo más grave y peligroso que puede pasar? Bueno, fundamentalmente en el proceso de izaje puede haber algún trabamiento de la cápsula y eso es lo que tenemos que controlar fundamentalmente. El resto de los riesgos ya, como se ha hecho el pozo, la calidad de la roca, los sistemas, ¿cierto?, de izaje que tienen factores de seguridad para transporte de personal, ya están minimizados. Pero el atrapamiento es un tema que todavía no está resuelto y hemos tenido también planes alternativos en términos de tamaño, cápsula, sistemas de destrabamiento, en fin, varias opciones que hemos manejado para que esta etapa sea adecuada y llegue a un buen término. Y sobre eso precisamente, cuéntenos un poco sobre el diseño de esas cápsulas llamadas Fénix. ¿Cómo se concibió para minimizar los riesgos? Bueno, lo que permite, ¿cierto?, el transporte de una sola persona. Es una cápsula que está abierta de manera tal de poder permitir el paso del aire, de la ventilación, de manera a no tenerlo encerrado. Recordemos que estamos en un ducto de 70 centímetros. Y por lo tanto lo que tenemos ahí diseñado es un sistema de destrabamiento. Si es que llegase por alguna razón caer alguna piedra que se cruce entre el paso de esta cápsula, que tiene 55 centímetros, y los 70 centímetros que tiene el ducto, tenemos un sistema que se desacopla la parte superior con la parte inferior. Y eso nos permite entonces cuidar a las personas, bajarlas, y posteriormente con el sistema de winche, de motor que tenemos arriba, poder tirar esa zona que está trabada. ¿Y cómo bajan lo que queda en la parte inferior? Lo que pasa es que la cápsula se desacopla, como las naves espaciales, ¿cierto? El winche pasa, el cable pasa por debajo, queda la zona arriba que es un sombrero y la persona puede bajar a través de la cápsula desacoplada hacia el nivel inferior. Pero no es con lazos a rapel, ¿no? No es así. No. La cápsula se divide en dos. Bueno, y ahora, ¿está usted optimista? ¿Está nervioso con lo que viene? Pues la verdad que yo estoy optimista a esta altura del partido, muy tranquilo, después de haber pasado momentos muy difíciles en la primera etapa. Hemos cumplido ya una segunda etapa que era muy importante. El día que definimos el contacto, dijimos 3 o 4 meses, y de esa fecha han pasado solamente 2 meses y algo.
y por lo tanto eso es un motivo de satisfacción. Hemos podido lograr satisfactoriamente el nuevo acceso y hoy queda lo mínimo, transportar personal en forma segura, y en eso estamos trabajando con mucho entusiasmo para tener el resultado final. ¿Y cuál es ese momento más difícil del proceso? Probablemente cuando cerramos la mina y cuando pasamos, ¿cierto?, el primer tiro de largo, y que la verdad que las posibilidades se estrechaban y el tiempo apremiaba. Y ya solo unas horas, pues las cosas están en manos de Dios, en manos suyas y en manos de los expertos. La etapa final, bueno, obviamente que necesitamos la última ayuda, y de los expertos también necesitamos, ¿cierto?, el mayor compromiso en esta última etapa. Pues todos estamos ansiosos de poder contar un final feliz en esta hazaña tan asombrosa, no solo de los mineros, sino también de ustedes, los que están aquí trabajando en la superficie. Muchísimas gracias por estar en el radar. Muchas gracias. Y recuerden, los espero este martes 12 en directo, transmisión especial del rescate de los mineros, con retransmisión por las pantallas de Public en todo el país y por nuestra página de internet. Y a propósito de la larga espera de estos 33 hombres y de sus familias, esta frase de Juan Jacobo Rousseau: la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Les insisto, pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. Nos vemos mañana, que descansen.